Ezequiel 45, versículos del 1 al 9. Seguimos nuestro recorrido en el templo, en este futuro templo, que muchos esperan se consume al final de los tiempos. Sin embargo, yo quiero empezar no desde el cumplimiento de la profecía, sino desde la actitud de Ezequiel. En el capítulo 44, cuando Ezequiel recibe esta profecía, tiene una actitud especial. Y yo quiero que recuerden, si no puedan ojear ahí en el capítulo 44, pero cuando el Señor llama a Ezequiel y le dice, escucha, Ezequiel se postra, se tira al suelo delante del Señor y escucha todo lo que el Señor le había hablado. Y a partir de ahí, lo que va a escuchar no son reflexiones, ni son tampoco, no es tampoco una teología elevada, sino instrucciones acerca de la repartición de la tierra. Y muchos pueden preguntarse, así como desde el principio, ¿cuál es el propósito de enseñarle al pueblo la repartición de la tierra? Y para nosotros, ¿qué tiene que ver con nosotros la repartición de la tierra? Pero debemos entender y debemos tomar la misma actitud que Ezequiel, postrarse. Cuando escuchemos esta palabra, debemos postrarnos. Hermanos, no vengan con el corazón, no vengan con el rostro o el corazón dormido. Vengamos con una actitud de reverencia. Y es ahí donde el Señor nos dice, versículo 45, cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová. ¿Y de qué está hablando nuestro Señor realmente? ¿Qué repartición de qué tierra? ¿Acaso no habíamos dejado a Ezequiel dentro del templo? Y sí, habíamos dejado a Ezequiel dentro del templo, pero ahora el Señor le habla acerca de lo que está afuera del templo, afuera del complejo del templo. Y el Señor les dice que lo que estará afuera del templo es la tierra de los israelitas. Y esta tierra de los israelitas será para que ellos vivan. Pero lo importante acerca de esta tierra no es tanto que ellos vivan, sino que yo quiero que noten, les dice que echará suertes por la heredad y apartaréis una porción para Jehová. Entonces, la forma en que van a repartir el territorio afuera del templo es echando suertes. Para el israelita echar suertes, que por cierto ya estudiamos en el tercer mandamiento, echar suertes no es algo equivocado, siempre y cuando se haga bajo los lineamientos correctos. Y es así como Josué también reparte la tierra cuando llegan de Egipto a la tierra prometida. Porque se supone que esa es la forma más justa para que no haya problemas en cuanto a qué pedazo le tocó a cada uno. Y le dice el Señor a Ezequiel, también esta tierra se van a echar suertes para que puedan repartirla. Pero lo importante no es tanto la tierra que se repartirá, sino recordar que del pedazo que les toque, una porción es del Señor. Esa es la médula de este pasaje. Una porción del terreno es para el Señor. Leamos el versículo completo, capítulo 45, versículo 1. Cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová que le consagraréis en la tierra, de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. Y el texto no deja el tamaño a interpretación de cada quien y al corazón de cada quien. La porción para Jehová tiene una longitud de 25,000 cañas, dice, y una anchura de 10,000 cañas. Y pues recordemos, ¿verdad? Una caña, como se nos dijo en el capítulo anterior, mide 6 codos, lo que equivale aproximadamente a 3 metros con 15 centímetros más o menos. Esa es una caña, 3 metros con 15 centímetros más o menos. Así lo que se nos describe es un espacio rectangular de 78 kilómetros. ¿Cuántos 78 kilómetros? ¿De aquí a cuánto? 78 kilómetros por 31 kilómetros de ancho. Y añade el profeta, esta tierra será santa en todo su territorio alrededor. Toda la tierra apartada para el Señor será santa.
El terreno santo no es por su ubicación ni por su tamaño, sino será santo porque será dedicado al Señor. Ha sido apartado para Jehová y por eso todo lo que contenga ese territorio, toda la construcción, todos pasos, todos límites, todas actividades que en este territorio se realicen, serán santos. Versículo 2. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho, en cuadro alrededor y 50 codos en derredor para sus ejidos. En este versículo 1 se nos dice cómo se ordena este espacio rectangular, y es una franja de 38 por 70, ¿cuánto dijimos, perdón hermanos? Dijimos que es una franja de 78 por 31 kilómetros. Y de esta franja extensa, 25,000 cañas de largo por 10,000 cañas de ancho, debía ser una parte para el templo. Dios indica que se debe tomar una parte especial y es la sección del centro de este rectángulo, que es de 500 cañas. ¿Se recuerdan esa medida de 500 cañas por 500 cañas? Por si no se recuerdan, en Ezequiel 42:20, estas 500 cañas por 500 cañas, que equivalen a aproximadamente a 1,5 kilómetros de lado a lado, es del complejo del templo. Cuando estábamos predicando acerca del complejo del templo, dijimos que todo el complejo del templo es 500 por 500. Entonces, este rectángulo gigante que será apartado de la tierra para Dios, en el centro tendrá el templo. Lo que está diciendo es, yo les voy a dar a ustedes la heredad. Y de este rectángulo, yo les pido de su heredad un rectángulo. Y en este rectángulo, en el centro van a poner el templo que yo les di los planos. Eso es lo que les está diciendo. Versículo 3. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas y en ancho 10,000, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Aquí está repitiendo básicamente lo que hemos visto. Las 500 cañas son del complejo del templo, y dentro del templo tiene que ir el lugar santo y el lugar santísimo, que estos son también otros rectángulos. Versículo 4. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Hermanos, yo espero que ustedes lo noten, pero esto es una declaración muy hermosa. Dios no solo tiene un lugar para su presencia, sino también tiene un lugar para su pueblo. Observemos bien, no todos los sacerdotes pueden ministrar, sino los que deben acercarse a Dios para ministrar son los que tendrán una tierra. Esta es una manera peculiar de distinguir verdaderamente entre aquellos que han sido llamados y preparados para entrar en lo íntimo, en lo sagrado del lugar santo y el lugar santísimo. Porque en el nuevo templo no hay espacios más para el descuido. Dios estará rodeado solamente de siervos fieles, de ministros que no se conforman con las apariencias, sino que se acercan realmente a Él. Como el salmista dice en el 65:4 que leeremos, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Y esto es todavía más impactante cuando consideramos la ubicación que se les da. Dice el texto que esta porción santa será para ellos, como lugar para sus casas, y el lugar santo para el santuario. En otras palabras, los sacerdotes vivirán junto al santuario, a la par del santuario. Y nosotros lo practicamos en la mañana, hermanos. Cuán amables son tus moradas. Así dice, ¿no? Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí. Lo que está diciendo el salmista es, las aves son dichosas y felices porque tienen un nido a la par del santuario. Dios no las ubica a la distancia, no les da una habitación en las afueras de la ciudad, los pone al lado de su casa para que no haya interrupción entre su vida cotidiana y su ministerio. Día y noche cerca de Dios, las casas junto al templo, lo sagrado y lo doméstico juntos. ¿No es este el ideal de todo creyente? El Señor sigue distribuyendo el espacio de esta tierra consagrada.
Ya asignó una porción para el santuario, para el lugar santo y el santísimo y los sacerdotes que lo ministren. Ahora sigamos leyendo, versículo 5. Asimismo, 25,000 cañas de longitud y 10,000 cañas de ancho, lo cual será para los levitas, ministros de la casa, como posesión para sí, con 20 cámaras. Detengámonos aquí por un momento, volvamos a imaginarlo visualmente. La ofrenda, esto que deben apartar, el gran rectángulo que deben apartar al Señor, tiene un tamaño impresionante. Además de ser un tamaño impresionante, recorremos el propósito. Esta parte, la siguiente parte, es para los levitas. ¿Cuál era el propósito de los levitas? Los levitas ayudaban a los sacerdotes en la administración del templo. Hacían las tareas más difíciles. Y yo les recomiendo el sermón de Esdras, capítulo 2, hablamos de lo que hace la mayoría de levitas. Y hay tareas tan sencillas como organizar al pueblo y otras como matar animales. Y ustedes imaginan los levitas llenos de sangre. Y todo esto lo deben hacer cerca del templo y el Señor les coloca su porción también a la par de los sacerdotes. Versículo 6. Para propiedad de la ciudad señalaréis 5,000 de anchura y 25,000 de longitud. Delante de lo que se apartó para el santuario será para toda la casa de Israel. Ahora el Señor revela que, además del espacio consagrado para los sacerdotes y levitas, también hay una porción destinada para la ciudad misma. Esta ciudad no es el templo ni el lugar santo, pero tampoco está lejos. Está junto frente a la ofrenda consagrada, es decir, alineada con el lugar donde está el templo. Aquí se asignan, dice acá, 5,000 codos de ancho y 25,000 codos de largo. Unos 2,000 kilómetros y unos 13,000 kilómetros. Es decir, se forma una franja urbana de longitud que las otras secciones sagradas, se parece a las otras secciones sagradas, pero más angosta. ¿Y para quién es? Dice acá, es para la casa de Israel. Otra vez, hermanos, qué declaración tan poderosa. Aquí hay una dimensión comunitaria y nacional, social. Dios no solo piensa en los sacerdotes y los levitas, sino también en todo su pueblo para vivir cerca de él. Versículos 7 y 8. Y la parte del príncipe estará junto a la que se apartó para el santuario, de uno y otro lado, y junto a la posesión de la ciudad delante de lo que se apartó para el santuario, y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo oriental hasta el extremo occidental hasta el extremo oriental, y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá por posesión en Israel y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Después de trazar la urbanística del templo y de la ciudad y de los domicilios sacerdotales y levitas y del pueblo en general, el Señor habla de su príncipe. Es el territorio de su príncipe y su territorio, el territorio que está destinado para el príncipe, no está al centro ni está apartado, sino que está a los lados. Dice que está en el oriente y en el occidente, a cada lado, junto a la parte central. Entonces está el templo, los sacerdotes, los levitas y el príncipe. ¿Y qué hay de estas porciones? En medio de la ofrenda sagrada y la ciudad del pueblo, el príncipe no está por encima del culto, sino que está a la par del culto. Rodea y protege, y si pueden verlo, protege, está a los lados, a cada uno de los lados del pueblo y del templo. El príncipe protege toda la ciudad y protege también la adoración. Y el versículo 8 es completamente conmovedor. Dice, la tierra será su posesión en Israel y mis príncipes no oprimirán a mi pueblo. Imaginen cuánto dolor y cuánto anhelo hay en esta frase. El pueblo había sufrido durante siglos corrupción, de reyes que abusaban del poder, que les quitaban las viñas y los campos a su pueblo, que compraban al pobre por un par de sandalias. Pero ahora el Señor les dice que ya no más, no habrá más opresión, ya no se usará el poder para beneficio personal,
Ya no habrá gobiernos que explotan, sino este príncipe y gobernantes conforme al corazón de Dios. Dios quiere entonces que los príncipes no roben, sino que compartan, no que acumulen, sino que hereden justicia. Por eso añade, si pueden ver, dará la tierra a la casa de Israel según sus tribus. El liderazgo en el reino de Dios no retiene la bendición, sino la reparte, se la da a las tribus. No absorbe esos recursos, sino que se los da completamente al pueblo del Señor. Versículo 9. Así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya, oh príncipe de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Y este versículo termina como un trueno. Es la voz de Dios que ya no solamente está dirigiendo y dando instrucciones, sino que confronta a los príncipes y les dice, ya no más. Esta es una palabra hebrea que literalmente significa suficiente. No más, ya no toleraré más abuso. Y Dios se dirige literalmente, directamente a los líderes, a los jefes de cada tribu, a los gobernantes, a los jueces, a los poderosos, para que dejen de enriquecerse a costa del pueblo. A esos que en vez de pastorear los devoraban, a esos que en lugar de proteger, oprimían. Y si pueden ver, el pecado no es nombrado vagamente, se nombra con precisión. Hay dos pecados, grandes pecados, que es la violencia y la rapiña. Es decir, el maltrato, el abuso de poder, las amenazas. Y la rapiña, el robo, la corrupción, la codicia, el enriquecimiento ilícito. Lo que Dios denuncia no es un sistema abstracto, sino el pecado en concreto en el corazón de los gobernantes, manos manchadas por el pecado. Pero Dios no solo les dice, deténganse, dejen de hacer lo que están haciendo, al contrario, les da las instrucciones, hagan juicio y justicia, corrijan lo que han torcido, cambien su opresión por rectitud, devuelvan lo robado, juzguen con imparcialidad, protejan al huérfano, a la viuda, hagan leyes que no aprieten al pobre, que no haya más cargas que asfixien al pueblo. En otras palabras, gobiernen como yo lo haría, dice el Señor. ¿Y por qué esto es tan serio? ¿Por qué esto es tan serio? Porque el Señor lo llama, es mi pueblo, no es su pueblo. No es propiedad de los príncipes, no es un número de censos, ni una moneda en las bolsas, es el pueblo de Dios y Dios cuida lo que es suyo. Y si Dios cuida así de su pueblo, hermanos, este es el punto hacia nosotros. Y si Dios cuida de su pueblo, ¿no es justo también que nosotros aprendamos a darle a Él lo que es justo? Primero, vemos que Dios manda apartar una parte especial de la tierra para Él, para el templo y para quienes sirven en el templo. Esto nos habla de la santidad y de la prioridad que debe tener Dios en nuestra vida. Porque el Señor dice, yo repartiré, Ezequiel reparte la tierra, pero el pueblo tiene la obligación y el mandamiento de devolverle. Y uno debe hacerse preguntas en el texto y preguntárselos por qué. Y no sería, seamos sinceros, ¿no sería mucho más fácil que el Señor les haya dicho, esto es mío y lo demás es suyo? Pero el Señor les dice, esto es suyo, pero denme lo mío. Se los da y les exige una parte. Esto nos habla de la seriedad y la prioridad que Dios reclama en nuestra vida. Así como aquella tierra era separada para el culto y la adoración, hoy Dios quiere un lugar apartado en nuestra vida. Un espacio exclusivo donde Él sea honrado y servido. No se trata de un terreno físico, sino una dedicación espiritual. Este templo tiene su cumplimiento en la iglesia. No se trata entonces del terreno físico, darle a Dios un lugar real,
no solo de palabras, no solo en el trazo del arquitecto, sino en nuestras propias acciones y decisiones. Así como Dios apartó ese terreno especial para el templo y sus ministros, también nos desafía a nosotros a examinarnos qué lugar le hemos dado en nuestra vida. ¿Le hemos reservado un espacio real, libre de distracciones y compromisos? ¿Somos conscientes que Dios no quiere ser una opinión más en nuestra vida, sino la prioridad de todo lo que somos y hacemos? Esta tierra separada nos recuerda que la verdadera adoración implica dedicación, disciplina y entrega total. Cuando hablamos del terreno apartado para el templo, debemos entender que el templo es una figura de la iglesia visible. Este pueblo llamado a reunirse regularmente para ofrecer culto. Para el creyente, la adoración no es una actividad secundaria ni opcional, sino el centro vital de la vida cristiana. ¿Habráse visto jamás un jugador de fútbol al que se le pregunta, ¿usted a qué se dedica? Yo soy jugador de fútbol. ¿Y en qué equipo juega? Yo no tengo equipo. Jamás se ha visto un cristiano que se dice cristiano y no adora con el pueblo de Dios. Es la asamblea donde el pueblo de Dios se encuentra con Él a escuchar su palabra y participar de los sacramentos y ofrecer alabanza juntos. Apartar un lugar para el templo nos recuerda la importancia de mantenernos firmes y constantes en la adoración del culto, porque es a través de él que somos formados y fortalecidos y equipados para vivir en santidad. La adoración es entonces la expresión más clara de que Dios es nuestro Rey y merecedor de toda gloria. A menudo se habla del discipulado como un conjunto de estrategias y prácticas por la cual nosotros vamos a crecer, pero el mayor discipulado está en el culto, en la adoración, porque Él obra espiritualmente en nosotros más que pedagógicamente. Dios no pide cualquier cosa. Él exige que se aparte una parte especial de la tierra para Él, para el templo y para quienes sirven en su obra. Este terreno separado no es simplemente un espacio físico, es el símbolo poderoso de que Dios es dueño soberano de todo lo que existe y que en medio de su pueblo debe haber un lugar dedicado exclusivamente para su presencia y su gloria. Al apartar esta porción, Israel reconoce que Dios no es un Dios lejano, sino un Dios cercano que habita entre su pueblo. El Señor le dice a Israel, yo quiero habitar con ustedes, pero ustedes tienen que hacerme el espacio. Y se lo exige. Esta separación nos habla también a nosotros hoy. Debemos reservar un lugar exclusivo para Dios en nuestra vida, donde Él reine sin competencia y donde su palabra y su culto tengan un lugar principal y definitivo. Apartar esta porción de la tierra para Dios no solo significa reservar un lugar para su presencia, sino también, hermanos, en términos prácticos, garantizar el sostenimiento de sus ministros, quienes son los siervos encargados de conducir la adoración y enseñar la palabra. Hermanos, este es un tema difícil para cualquier pastor. Hablar acerca del sostenimiento que deben tener de él. Dios entiende que su obra requiere personas dedicadas y bien cuidadas para el culto. Por eso, esa parte del terreno es una provisión no solamente para construir el terreno, para construir el edificio, sino para sostener también a los que ministran en ese lugar. Este orden nos recuerda la importancia de honrar y apoyar a quienes han puesto, a quien Dios mismo ha puesto para cuidar a su pueblo y para mantener fiel la adoración. Porque un ministerio bien sostenido es la clave para que la iglesia crezca en santidad. El sostenimiento de los ministros no es un asunto secundario, es la responsabilidad que Dios da a su pueblo y que toma muy en serio. Al apartar una tierra específicamente para su sustento, Dios muestra que la obra del ministerio requiere una provisión estable y justa. Y esa es la palabra clave en todo este texto. Justo. Justo es lo que el Señor les pide y justo es lo que el Señor les exige.
Estos siervos de Dios deben poder dedicar su tiempo y energía a la enseñanza, al cuidado espiritual y a la conducción del culto sin la carga constante de sus necesidades materiales. Es por eso que el Señor escoge a los sacerdotes de la línea de Sadoc para que ministren constantemente en la iglesia del Señor. Así el pueblo es llamado hoy a reconocer que apoyar a sus ministros es también una forma de honrar a Dios, pues a través de ellos transmite su palabra y administra su gracia. Este principio es un recordatorio para nosotros hoy. El cuidado fiel de quienes sirven en la obra es fundamental para que la iglesia sea saludable y para que la adoración sea verdadera y fructífera. Recordemos también lo que vimos en el capítulo 43. La gloria del Señor regresa del oriente al templo. Y fue el Señor mismo quien entró por la puerta oriental, la cual quedó cerrada después para su entrada como señal de que nadie podría entrar por ella. Pero hermanos, ¿por qué recuerdo esto? Porque el último terreno que está reservado en esta administración política administrativa de Israel es un lugar para que viva el príncipe. Y de acuerdo al capítulo 43 y el sermón que vimos en ese entonces, esta figura es la figura majestuosa de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe que ha entrado una vez y para siempre en la presencia de Dios y que al entrar al cielo ha regresado por nosotros, para que nosotros, quienes no podíamos entrar, podamos acceder a la gloria del Señor. Este no es un príncipe cualquiera, es el Señor Jesucristo. Y dar una parte de nuestra herencia para su reino no es una pérdida, es el más alto privilegio y deber de quienes han recibido su gracia. Por eso este sermón se titula Dar lo justo a Dios y a su reino. Esta última parte representa el reino de Cristo. Cristo, nuestro príncipe, no demanda lo que no ha comprado. Es increíble. Si el Señor le dio la tierra al pueblo, es porque esa tierra fue comprada. Y si Dios le pide la tierra, una parte de la tierra para el príncipe, no es porque el Señor nunca haya invertido en ella. Él dio su vida por nosotros. No nos pide una porción de nuestra tierra sin antes haber entregado su propio cuerpo enteramente en el madero y su alma completa en la expiación. Él es el Rey que nos redimió no con oro ni plata, sino con su preciosa sangre, como de un cordero sin mancha, y por eso le pertenecemos. Por eso Dios le da una heredad a su pueblo, como dice Efesios 1, 22 y 23. Él es la cabeza de la iglesia. Y por eso el pueblo se la ofrece con gozo. Él ha ganado el derecho de gobernar sobre nuestra vida. No por su linaje, sino por su obediencia perfecta, por su sufrimiento voluntario y por su victoria gloriosa sobre el pecado y la muerte. Al darle, hermanos, una parte de lo nuestro, lo que hacemos es reconocer que todo lo que tenemos es suyo y que nosotros mismos le pertenecemos. Él es digno porque nos amó primero y porque se humilló hasta lo más bajo para levantarnos hasta lo más alto, porque se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en la tierra del templo, para que tuviéramos una heredad. Nosotros que no teníamos nada para comprar nada en el cielo, recibimos la inversión de nuestro Cristo amado para recibir la tierra que solamente se puede acceder a través de la obra perfecta. Por eso no es extraño que el apóstol diga que Cristo ha sido puesto por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pues la iglesia misma es su heredad, su posesión adquirida con su sangre. En contraste, hermanos, si pueden ver el versículo 9, versículos 8, 7 al 9. Los príncipes de Israel habían abusado de su poder y oprimido al pueblo. Y por eso el Señor les manda el fin de la violencia y de la rapiña. Donde los príncipes humanos fallaron, Cristo, nuestro verdadero príncipe, ha triunfado. Él no quiso quitarnos, Él nos dio su vida.
No vino a enriquecerse a costa de nosotros, sino a empobrecerse para enriquecernos con su gracia. No se impuso con violencia, sino que fue como cordero al matadero. Y en vez de tomar heredad ajena, dio su heredad como rescate por muchos. Su gobierno no se sostiene por la fuerza ni por la opresión, sino por la justicia y la misericordia. Y por eso Dios lo ha exaltado y le ha dado un puesto sobre los hombres en el reino. Él es el único digno de recibir lo mejor del pueblo, el centro de la actividad de su pueblo, porque primero Él se entregó por nosotros. Hermanos, el Señor no nos ha pedido una parte de nuestra vida porque necesite algo de nosotros, sino porque desea habitar en medio de nosotros y que vivamos centrados en Él. Como el antiguo Israel, Dios nos ha exigido que apartemos un espacio santo, un tiempo santo, una adoración santa. No se trata solo de dar un terreno o un horario, sino de reconocer que somos y tenemos, y todo lo que tenemos le pertenece, y que el centro de nuestra existencia debe ser su presencia y su gloria. Pero hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos reservado lo mejor para nosotros, el mejor tiempo de nuestro día para nosotros, la mayor parte de nuestro sueldo, lo mejor de nuestro dinero para nosotros. Hemos vivido como si pudiéramos organizar nuestra vida primero y después ver en qué lugar queda Él. Por esto estas palabras del Señor llegan directamente a nuestro corazón. No hemos puesto la adoración en el centro. No la hemos puesto. Donde el Señor nos exige que esté. No hemos rendido un lugar a Él, el que le corresponde en nuestra casa, en nuestra agenda, en nuestras prioridades. Hemos que Él habite en nosotros. Hemos querido que Él habite con nosotros, pero en un cuarto aparte. Hemos querido que Él viva con nosotros, pero sin que nos gobierne. Queremos los beneficios de su presencia, pero sin someternos a su gobierno. Decimos que Dios es el centro de nuestra vida, pero despreciamos su templo, el culto y su presencia habitando en el lugar de adoración. Y eso es pecado, hermanos. Ustedes saben que si alguien falta, yo suelo escribirles. No por fiscalización, yo nunca lo hago por fiscalización, sino porque es vital para la vida espiritual de cada quien la adoración. Es el centro del cristiano. Se nos olvida que en la gloria estaremos juntos adorando al Señor. ¿Será cantando? ¿Será leyendo algo? Pues no sabemos, pero sí sabemos que será adorándolo. Decimos que el centro de nuestra vida es Él, pero muchas veces despreciamos su adoración, su reunión, su iglesia. Y la iglesia, hermano, no es el pastor. La iglesia somos todos, reunidos, adorando. Pero la esperanza del Evangelio es esta. Cristo sí dio al Padre lo mejor de su vida. Él sí vivió en perfecta adoración y ganó su lugar en medio de su pueblo. Y en Él podemos volver al lugar de adoración. Y hoy nos llama y nos dice, arrepiéntete y cree que solo en Cristo está la presencia verdadera del Señor. Rinde al Señor lo que le corresponde, dáselo, tu vida entera. No como una carga, sino como un gozo, porque su presencia es nuestra mayor herencia, porque su vida es nuestra mayor riqueza. Disfruta de la adoración del Señor como el centro de tu vida práctica, porque Él lo merece. Y porque Cristo es el único capaz de traspasar la puerta de Oriente para entrar en el cielo de Dios. Amados, el Dios que exigió una parte de la tierra para su morada,
Es el mismo que hoy viene a reclamar un lugar en tu vida como el Señor que te amó hasta la cruz. Él dio todo y lo merece todo. Pero lo más glorioso es que cuando le damos lo que pide, hermanos, esto es categórico. Lo más glorioso es que cuando nosotros le damos lo que Él nos pide, no perdemos nada, sino que lo ganamos todo. Porque ganamos la comunión con aquel que llena todo con su presencia. Y ganamos su morada en medio de nosotros. Y si se nos ha olvidado, ganamos el entendimiento de que Cristo ya está en nuestra vida. ¿Qué cosa podría ser más preciosa que habitar con el Rey? Que vivir cerca del corazón de Cristo, nuestro verdadero príncipe. Oremos, hermano. Señor nuestro, nos has hablado y tu palabra ha expuesto nuestro corazón. Hemos oído acerca de tu justicia y de tu derecho soberano sobre todo lo que somos y poseemos, y de tu propósito de establecer tu reino en medio de tu pueblo santo. Confesamos con dolor que muchas veces hemos vivido como si tú no fueras nuestro dueño. Hemos retenido lo que te pertenece, hemos dado lo mejor a nuestros propios intereses y hemos tratado tu obra como si fuera opcional o secundaria. Pero ahora, Señor, quebranta nuestro orgullo y sana nuestra mezquindad. Y danos un corazón que se deleite en darte lo primero y lo mejor. En sostener tu obra, Señor, y en lo mejor de tu reino, y participar para el avance de éste. Enséñanos a vivir como ciudadanos de tu reino, que busca tu justicia antes de la comodidad, que aprendamos a reconocer tus derechos en todo, en nuestro tiempo, en nuestras posesiones, en nuestros espacios, en nuestra boca, en nuestras actividades. Que no haya rincón de nuestra vida que no esté rendido ante tu autoridad. Haz de nosotros una iglesia ordenada, conforme a tu voluntad, donde cada uno entienda su llamado y ejerza su don con fidelidad. Que el mundo vea en nosotros un pueblo distinto, justo, generoso, consagrado, porque seguimos al Rey justo que no se reservó nada, sino que se dio a sí mismo por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de aquel que es mayor que Ezequiel, mayor que el templo, y cuya sangre compró para Dios un pueblo que viva para su gloria. Jesucristo nuestro Señor. Amén.